11. Muy buenas tardes. Habiendo quórum en la sala, se abre la sesión extraordinaria número 11 del Honorable Consejo Municipal de Talcahuano. Dos puntos en la tabla. El primero, pago cuota extraordinaria y ordinaria por incorporación del municipio a la Asociación de Municipalidades, Ciudades, Puertos y Bordes Costeros de Chile, que asciende a la suma de 200 UF, cuota extraordinaria de 5 millones de pesos. Leo el oficio 1201. Antecedente, Asociación Municipalidades de Ciudades, Puerto y Borde Costero. Materia, solicita resolución del Honorable Consejo Municipal para aprobación de pago de cuotas ordinarias y extraordinarias. Talcahuano, 19 de agosto del 2014. De alcalde de Talcahuano, señores concejales, junto con saludarles cordialmente, informo y solicito a ustedes lo siguiente. Con fecha 25 de marzo del 2014, el Honorable Consejo Municipal de Talcahuano aprobó la incorporación de nuestro municipio a la Asociación de Municipalidades, Ciudades, Puertos y Bordes Costeros de Chile y los estatutos respectivos. En asamblea extraordinaria celebrada con fecha 25 de julio del año en curso, se acuerda en forma unánime ratificar el valor de la cuota anual establecida en los estatutos para el año 2014 y que para el municipio de Talcahuano ascienden a la suma de 200 UF. En esa misma oportunidad y con el objeto de enfrentar la cancelación de los gastos que implicaría el plan de medios de comunicación y los gastos de inscripción de la asociación en organismos internacionales con objetivos coincidentes con los de la asociación, la Asamblea acuerda en forma unánime establecer una cuota única extraordinaria de 5 millones de pesos, la cual deberá ser cancelada por los municipios de Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano y Puerto Montt. En consideración a lo antes puesto, someto a consideración del Honorable Consejo Municipal de Talcahuano la aprobación de los montos ya indicados para proceder al pago respectivo. Sin otro particular, le saludo atentamente el alcalde de Talcahuano. Después está el acuerdo del Consejo que aprueba los estatutos de la Asociación de Municipalidades, Ciudades, Puertos y Bordes Costeros de Chile y la incorporación de la municipalidad. Después está un oficio desde la SUBDERE, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que aprueba la solicitud de inscripción de la Asociación de Municipalidades, Ciudades, Puertos y Bordes Costeros de Chile en el registro único de asociaciones municipales con personalidad jurídica y derecho privado. E1405-1, diagonal 2014, resolución exenta número 7187, diagonal 2014, Santiago 22 del 07 del 2014. Y está los vistos, las consideraciones y finalmente la firma o la aprobación del don Ricardo Cifuentes Lillo, subsecretario. Ahí está. Después está la primera. Termino. La primera acta de la sesión extraordinaria de la Asociación de Ciudades Puertos en su constitución. La escritura pública, y eso es todo. Se ofrece la palabra. Una consulta, alcalde, dice, para el municipio de Talcahuano existe la suma de 200 UF y después nombra 1, 2, 3, 4, 5 municipalidades. ¿La otra van a pagar menos? No, lo que pasa es que son los 5 millones porque estas son las municipalidades, se supone más grandes, que van a hacer un aporte extraordinario de 5 millones para poder cumplir pagos propios de la gestión que se tiene que hacer. Gracias. De secretaría y otra, y porque además partimos sin plata, entonces hay la oficina del paraíso que está ahí, hay que pagarla. Es así, siempre esto, se parte en orfandad. Entonces hoy día hay que hacerse cargo de todo lo que está trazado. Además, eso es. ¿Se ofrece la palabra? Ofrezco la palabra. Señor, tiene la palabra. El micrófono. Y por favor. La redacción me dice donde dice el pago de una cuota extraordinaria de 500 y la cuota anual de 200 UF. Presumo que son solamente dos, pero como habla, antecede no hay coma ni punto. No, ¿Dónde está eso, perdón? En la segunda, en la primera hoja donde dice transferencia, dice
la partida indicada con el fin de financiar el pago de una cuota única. Después dice y extraordinaria de 5 millones y después dice y la cuota anual de 200 UF. Entiendo que serían 3 cuotas de acuerdo a la redacción, pero... Es que va junto eso. Es que la I... Única y extraordinaria. Única y extraordinaria son 5 millones de pesos. Única. La única y extraordinaria es de 5 millones. Y después la cuota anual. Y la cuota anual. Sí. ¿Ya? Hay un hilativo ahí que... El hilativo que A está... ver, la cuota anual es una de 200 UF Ya. y una cuota extraordinaria de 5 millones. Sí. Es que es única y extraordinaria. Por Sí. una vez. Única. Sí, quiero entenderla así, pero... No puede ser única por 2 veces. Como está y... De todas maneras que cada votación de concejal. Gracias. Está muy bien, está muy bien. Concejal, estimado concejal, antes de votar, es la cuota anual de 200 UF y una cuota extraordinaria única de 5 millones de pesos. Cuota única, extraordinaria de 500 y la cuota que No, y abajo. Aprende rápido usted, concejal, ¿ve? Sabe cuál es el bueno referente. En el oficio 1200 está la película. En el 1201, estimado, el que yo leí, está clarito. 1201. En el 1200 está. ¿En la otra se comieron la coma? Aquí no, en votación. En votación, señores concejales, pago de cuota ordinaria y extraordinaria por incorporación del municipio a la Asociación de Municipalidades de las Ciudades Puerto y Borde Costero de Chile, que asciende a la suma de 200 UF, cuota extraordinaria, 5 millones de pesos. ¿Está bien? Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Punto 2 de la tabla, modificaciones presupuestarias. Pero no tenía que entrar de esa manera, porque primero hay que aprobar y después hay que aprobar. Se supone que debe tener plata en la partida. Si tiene plata, Debería ser al revés. sí. Pero ya fue. Primero la modificación y después la... Claro. Pero ahí hemos acordado, Sí. habíamos hecho el acuerdo antes. Sí. de la Oficio, aceptación a la... sí. Oficio 1205. Antecedente, modificación presupuestaria, materia reunión del Consejo Municipal. Talcahuano, 20 de agosto del 2014. De alcalde Talcahuano, señores del Consejo Municipal. Visto lo solicitado por el secretario comunal de Planificación, vengo a presentar al Consejo modificación presupuestaria por mayores ingresos efectivos por un monto de 10 millones de pesos para suplementar la partida. Transferencias corrientes a otras entidades públicas, a otras asociaciones con el fin de financiar el pago de la cuota única extraordinaria de 5 millones. La cuota anual de 200 UF, ahí está lo que ahora, antes vimos la autorización y ahora la plata para poder pagar. Conseguimos la plata. Para el año en curso, correspondiente a la participación del municipio en la Asociación de Municipalidades, Ciudades, Puerto y Borde Costero de Chile. Los mayores ingresos efectivos provienen de la subdere, correspondiente aparte la remesa de fondos de libre disposición como compensación por predio exento de pago de impuesto territorial de la comuna. Después está el oficio 996, antecedente oficio 1200, de fecha 19 de agosto del 2014, de la alcaldía, materia solicita a usted modificación presupuestaria que se indica. De la Secretaría Comunal de Planificación, del 19 de agosto del 2014, el señor alcalde, que por mayores ingresos efectivos, partida de ingresos que aumentan, el subtítulo 05, transferencias corrientes, ítem 03, otras entidades públicas, asignación 002 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 10 millones de pesos. Partida de ingresos que aumentan, el subtítulo 24, transferencias corrientes, ítem 03, a otras entidades públicas, asignación 080, a las asociaciones, su asignación 002, a otras asociaciones, 10 millones de pesos. Se propone modificación presupuestaria por mayores ingresos efectivos para suplementar la partida indicada con el fin de financiar el pago de la cuota única extraordinaria de 5 millones de pesos y la cuota anual de 200 UF o 200 unidades de fomento para el año en curso correspondiente a la participación del municipio en la Asociación de Municipalidades, Ciudades, Puerto y Borde Costero de Chile, según lo solicitado en oficio citado en el antecedente. Los mayores ingresos efectivos provienen de la subdere correspondiente a parte de la remesa de fondos de libre disposición como compensación por predios exentos del pago de impuestos territoriales en la comuna, según consta
en orden de ingresos municipales, folio 820190, de fecha 30 de enero del 2014, que se adjunta. Saludo atentamente a usted, don Rubén Sandoval Ganga, secretario comunal de Planificación. Después está la orden de ingresos municipales, la 820190. Después está el pago de el oficio 1200, antecedente, pago cuota asociación de ciudades puertos, materia solicita modificación presupuestaria por los valores antes mencionados, 200 UF y 5 millones de pesos. Después está lo que ya conocemos de los estatutos y el acta escriturada. Ahí está claro. ¿Ya? Ahí dice. Era eso. 200 anuales y... ¿Me ofrece la palabra? Los documentos están claros. Sí. ¿Me ofrece la palabra? En votación. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por mayores ingresos efectivo por un monto de 10 millones de pesos para suplementar la partida transferencias corrientes a otras entidades públicas, a las asociaciones y otras asociaciones, con el fin de financiar el pago de una cuota única y extraordinaria de 5 millones de pesos y la cuota anual de financiar el pago de una cuota de 200 unidades de fomento para el año en curso correspondiente a la participación del municipio en la Asociación de Municipalidades de Ciudades, Puertos y el Borde Costero de Chile. Don Hernán, sí, no sé. No. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Un comentario. No un comentario. No le hagas caso. No le hagas caso. ¿Está en rodaje? No le hagas caso. Tranquilo. No, si estamos full, pero la próxima la nombrado público me gustó. Muy bien. Oficio 1219. Antecedente, modificación presupuestaria. Materia de reunión del Consejo Municipal, Talcahuano, 22 de agosto del 2014. De alcalde Talcahuano, señor del Consejo Municipal. Visto lo solicitado por el secretario comunal de Planificación, vengo a presentar al Consejo modificación presupuestaria por traspaso de fondos por un monto de 325 millones de pesos para suplementar la partida bienes y servicios de consumo, servicios básicos, electricidad, con el fin de financiar el consumo de alumbrado público. Los fondos provienen por disponibilidad de recursos en las partidas de gastos en personal, personal de planta, sueldos y sobresueldos, asignación de antigüedad, asignación compensatoria, aportes del empleador, otras cotizaciones previsionales, remuneraciones variables, trabajo extraordinario y comisiones de servicio exterior. El presupuesto de egresos vigente, atentamente el alcalde. Después está el oficio 1006. Antecedente, oficio número 177 de fecha 25 de julio del 2014 de la Dirección de Administración y Finanzas. Materia solicita a usted modificación presupuestaria que indica, Talcahuano, 22 de agosto del 2014, del secretario comunal de Planificación, señor alcalde de Talcahuano. Por traspaso, partida de egresos que disminuye, subtítulo 21, gasto en personal, ítem 01, personal de planta, 325 millones de pesos. Partida de ingresos que aumenta, subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, ítem 05, servicios básicos, los mismos 325 millones. Se propone modificación presupuestaria por traspaso de fondos para suplementar la partida de electricidad que se encuentra con déficit presupuestario con el fin de financiar el consumo de alumbrado público de acuerdo a lo solicitado en oficio citado en el antecedente. Los fondos provienen por disponibilidad de recursos en las partidas sueldos y sobresueldos, asignación de antigüedad, asignaciones compensatorias, aportes del empleador, otras cotizaciones previsionales, remuneraciones variables, trabajo extraordinario, comisiones y servicios del exterior del presupuesto de egresos vigentes. Pero atentamente a usted, don Rubén Sandoval Gangas. Oficio DAF, número 177. Antecedente no hay, materia informa déficit de presupuesto, Talcahuano, 25 de julio del 2014. De directora de Administración de Finanzas, al secretario comunal de Planificación, señor Rubén Sandoval Ganga. Informa usted que existen partidas del gasto que no tienen presupuesto suficiente para cubrir los gastos fijos anuales, se detallan en las siguientes partidas. Y ahí están las cuentas respectivas respecto de electricidad, agua, correo, vertedero, servicio de recolección de basura, ornato. El valor corresponde al servicio de recolección de residuos sólidos ornato, considera reajuste del salario mínimo, que cambió hace julio. ¿Qué pasó? Al subirlo también es considerado un delta que hay que incorporar. El servicio de recolección. ¿Cuánto puedo informar? Sí, pero
Usted tiene que considerar, o sea, va a faltar, todavía no falta, pero irá a faltar. Ofrezco la palabra. Don Abel Contreras. Gracias, alcalde. Alcalde, el año pasado yo planteé la misma inquietud respecto al tema del pago del servicio de alumbrado público, porque todos sabemos que tenemos que pagar el alumbrado público de enero a diciembre, o sea, no cabe ninguna duda. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no está en el presupuesto? Cuando uno hace un presupuesto incluso familiar, uno parte por los gastos básicos, siempre el agua, la luz, el gas, el teléfono, ¿cierto? Y en el caso del municipio, obviamente, tenemos el primer compromiso, creo que el recurso humano, ¿cierto?, con nuestros trabajadores, y el segundo son las cuentas esas fijas, esas que no cambian, salvo pequeñas variaciones, que como usted señala, en algunos casos puede tener que ver con el incremento por el sueldo mínimo, en otros casos porque quizá había un periodo de oscuridad, y no me refiero a los 17 años de oscuridad, más prolongado, y por lo tanto se requiere de que haya un mayor consumo de energía. Pero me parece justamente extraño que siempre estemos dejando el consumo el alumbrado público para modificaciones presupuestarias y desde un principio sabemos que tenemos que pagarlo y además tenemos relativamente estimado cuánto cuesta eso. Y sin duda que es un bien a la comunidad y lo más probable es que todos lo aprobemos. Pero hago presente esa preocupación que hice el año pasado. Sí. Y lo mismo con los otros servicios que son fijos. Yo puedo entender que hay gastos que son variables, en cualquier presupuesto hay gastos variables, pero la recolección de residuos sólidos, el ornato, el vertedero son gastos fijos. Y sin perjuicio de lo que podríamos aprobar hoy día, aún así se mantiene un déficit de 803 millones de pesos, lo que es bastante significativo. Entonces, que no tengamos que andar corriendo a final de año, sino que si lo ponemos en el principio de año, quizás usted tendría más holgura precisamente para poder realizar otro tipo de actividad, porque si no, ¿de dónde lo sacamos? Si de alguna parte hay que sacar los 800, digamos. Y me imagino que la partida de personal, porque normalmente estos recursos corresponden a cargos vacantes, a licencias médicas, no es una caja que se llene con mucha facilidad. Lo que pasa es que justamente estos son los clientes que uno puede recurrir, que esto es gestión presupuestaria. Efectivamente, decirle, mire, vamos a pagar en un tiempo, en 2 meses, y vamos jugando con el presupuesto que nosotros dependemos de los ingresos. Porque suponemos ingresos y hay ingresos que no dan con lo que nosotros quisiéramos. Por eso que es bueno estar revisando lo que nosotros vamos entregando cada 3 meses, que son las cuentas, para ir observando cómo va evolucionando el presupuesto. Entonces, cómo vamos haciendo esa gestión presupuestaria para ir cumpliendo con todas las deudas, y al revés, lo que nos permite es tener holgura para cumplir con pagos que son más perentorios, es justamente la conversación con los clientes que alivianan la carga cuando los ingresos son menores y se contraen, como ha ocurrido este año. Este año ha sido difícil porque no tenemos mayores ingresos, porque tuvimos dificultad con la recaudación de la gente que no paga las basuras, por ejemplo, y tenemos que cumplir ahí con 1.600, casi 1.700 millones. Y 1.200 en la medida en que todo el mundo, por ejemplo, tenemos un problema. Aumentamos la cantidad de metros cuadrados de verde y al mismo tiempo que aumenta el pago por la mantención de eso. Entonces, esa es una gran dificultad. Y llevarlos a otro tema. Yo he pedido que me evalúen, ahora que las luces LED están con más y mejor tecnología y además dan más seguridad, para todo el sector de medio camino cambiar, porque son las más antiguas, porque no podemos cambiar las más nuevas, es un tema obvio, para ir por ese otro lado reduciendo los costos en consumo de energía. O sea, tenemos que ir buscando por todos lados, ir mejorando la gestión. Explico todo esto porque tiene que ver con la gestión presupuestaria, pensando ya en el próximo año. Porque esto no va a terminar aquí, por lo menos me quedan 2 años más de presupuesto que este Consejo tiene que ver, y reitero, la gestión nuestra presupuestaria obedece a eso. Quisiera que también educación nos resolviera y salud los problemas. Por lo menos podemos estar un poco tranquilos en lo que resta del año, pero ha sido también otro elemento en que hemos tenido que disponer de platas frescas para ir cumpliendo con una serie de requerimientos de ese sector. Educación, sobre todo, que este año ha sido más más complejo porque hemos tenido que dar cumplimiento a algunas
solicitudes que no hubiéramos querido tener. Pero bueno, ya fue, y eso también comprime el presupuesto, ¿no? Es de esperar que tengamos un año más tranquilo el próximo año. Difícil lo veo también porque son las mismas recaudaciones, va a haber más demanda seguramente del mismo sector de educación, en que tenemos para cumplir hasta 4 meses con nuestro presupuesto. Después ya es complicado. Después se nos complica la vida. Y hemos tenido que pasar todos los bochornos que ahora ya lo estamos terminando de pasar, a propósito de Copebus y todas esas cosas, que también rebotan acá. Entonces por eso vamos haciendo caja y jugando con el presupuesto. Como no quisiéramos tener la plata de una, sabiendo que la luz la tenemos que pagar todos los meses, sabiendo que el agua hay que pagarla y todo, pero no podemos. Don Hernán y después don Gustavo. Bueno, esta es una partida que amerita poner atención porque hay varios casos. O sea, primero tiene que ver que tenemos unos servicios que hemos licitado, que es la extracción, lo que significa el tema también del vertedero, pero después pasamos a otro que tenemos reparación y mantención también de lo que es el alumbrado público. Y eso también tiene un problema de gestión que está relacionado que a veces se tienen la luminaria o la iluminaria, como dicen algunos, que eso es que medio raro. En otras comunas. Claro, medio raro. El tema de la luminaria es que a veces las tenemos encendidas en varios sectores, o sea, y eso significa un gasto. Entonces, es un tema eterno que hemos tenido, pero creo que tiene que ver un poco con la gestión. Entonces, sería bueno como darle, o sea, ¿quién en el fondo? El que hace la reparación, la mantención, el que va a tener que pagar el costo, pero generalmente somos nosotros. Pero ahí habría como que ver esa situación. Sabemos que el área verde, para llegar a los 9 metros cuadrados por persona, inevitablemente tenemos que aumentar. O sea, yo creo que es un gasto de que lo va a aumentar, sí o sí, el tema que tiene el área verde. O sea, es un bienestar para la comunidad que se traduce, es un gasto, pero que se traduce en un bienestar y mejor calidad de vida para las personas. Entonces, indudablemente hay que hacerlo lejos. Ninguno va con lo otro. Y el tema del servicio de la recolección, sabemos de que hay un pago ahí por medio, entonces también es donde también tenemos otro problema de gestión. Y yo, aparte de esto, que lo voy a aprobar, pero en algún momento me gustaría examinar toda esta partida y las medidas que se han ido implementando. Así que eso es lo que yo quería acotar en este tema. 1.000 millones de delta. Don Gustavo. Gracias, señor. Yo quisiera llamar la atención. 1.000 millones de delta. Solamente llamar su atención. Estoy hablando de los concejales que están sentados en esta mesa, que cada vez que hacemos una modificación presupuestaria hay que reparar, fijarse desde dónde para dónde. Y generalmente donde tenemos lucas es los gastos fijos. De ahí tenemos lucas que podemos traspasar. Entonces, es claro, ¿cierto?, que en muchas oportunidades para volver a poner esas cuentas en su nivel, tenemos que hacer nuevas modificaciones presupuestarias o esperar que nos caigan las lucas que vienen de donde vienen nomás, pues, y no vienen de otra parte. No es del cielo, ¿cierto? Tenemos entradas, ¿cierto?, que son también fijas. Entonces, hay que reparar en eso cada vez que nos llega aquí a la mesa una modificación presupuestaria. Y si ustedes quieren, las vamos anotando y vamos viendo después, ¿cierto?, dónde estamos flacos. Pero eso es una cuestión que tenemos que hacer cada vez que hacemos modificaciones presupuestarias. Muchas gracias. Solo agregar lo siguiente, antes cuando veíamos mira, aquí, ¿qué ocurre? Que estamos empezando, hay variables estacionales. Las mayores alzas de consumo de electricidad va a ser justamente de inviernos, y eso es obvio y es normal. Pero además, el valor que estamos hoy día con un problema del valor del kilowatt, que cuando esto nos afecta. Y por eso además se refleja en la última columna, que sumado a todo esto aproximadamente significa un déficit de 1.000 millones de pesos, que están ahí. Y la gracia esta del aumento del ingreso mínimo, el salario mínimo, va a provocar un déficit de 348 milloncitos, que están al final.
están al final puestos ahí. Entonces, no es menor el juego presupuestario que hay que ir haciendo para poder dar cumplimiento a todas las deudas. O sea, no podemos dejar de pagar. Y eso porque hay que tener buen alumbrado, porque hay que, en fin, todo. Así es que es complejo, pero tenemos a más estándares, tiene que haber más recaudación o más aporte a los municipios, va a haber que crear seguramente alguna variable que apunte a calidad de vida y que los municipios, por lo tanto, cuando no tienen mayores ingresos, tengan, por lo tanto, un aporte apuntado a ese tipo de gestión. Sin eso no vamos a poder dar cumplimiento ni a mejor alumbrado, ni a más semáforos en la ciudad, ni a más metros cuadrados de área verde, en fin, todo lo que se nos solicita. Imagínate que empezáramos a tener en adelante una serie de lugares que tienen que ver con museos. ¿Cómo los gestionamos? ¿Quién los mantiene? ¿De dónde tenemos recursos para mantener? Entonces, hay una serie de elementos que tienen que verse. Hoy día la administración y la gestión de ciudad tiene más necesidad de recursos y hay que mantenerlos. Es de esperar, si es que se liberan los recursos de educación, efectivamente a nosotros nos sirvan para ir cuadrando la caja. ¿Se ofrece la palabra? Quedó en acta, alcalde, que todo lo que usted dijo. Que usted dijo que los recursos de educación fue a cuadrar la caja. Sí, pues. Porque la caja de educación. No, pues. Si no, de plata del municipio. Usted entiende que la plata del municipio, de lo que pone el municipio, es del municipio. Y eso no se va a educación. Educación se va, llévenselo solito. No, a ver, yo te digo, la posición de los alcaldes, que quien renuncie, quien se va al otro sistema, es sin indemnización, sin nada. ¿Quién va a pagar eso? Preocúpense los profesores de pedirle a su representante, que día a día representa menos, que pelee por lo que tiene que pelear. Pero si el colegio de profesores representa el 20% de los profesores, ¿cuántos son los profesores? Hagamos un ejercicio simple. ¿Cuántos son los profesores en Chile? 200.000. ¿Cuántos somos los chilenos? 17 millones. Háganme la proporción. Háganme la proporción. ¿Cuánto significa eso en porcentaje? Es menos ¿de cuánto? ¿El 2% puede ser? El 2% de la población representa. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Y después les pregunto, desde el punto de vista de la calidad de la educación, ¿por qué ningún hijo de profesor hoy por hoy, está en la educación municipal? Entonces la pregunta es, ¿qué estamos defendiendo? Sí. Sí, claro, pero no público, no municipal. No municipal. Sí, yo tengo ese caso. Hagámoslo porque sería bueno. Es consecuente, sí. Hagámoslo. Que el culpable no sea yo. No, para nada, no, jamás. No hemos pretendido culparte a ti de la crisis. No. Ya, en votación mejor. Ahora porque... si dejamos la partida de las Fuerzas Armadas, gana todo el mundo, los pequeños empresarios, los medianos, todos los grandes, los chicos. En votación, señores concejales, modificación presupuestaria por traspaso de fondo por un monto de 325 millones de pesos para suplementar la partida bienes y servicios de consumo, servicios básicos de electricidad con el fin de financiar el consumo de alumbrado público. Buena noticia. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Ya, ahí estamos. Estos son estatutos, ya. Buena pregunta. Yo te digo, Cuando si a se ver cambian si... los profesores municipalizados al Estado, hay que pagar indemnizaciones. ¿Y por qué tendrían que pagar si continúan trabajando sin solución? Se aplica la cláusula sin solución de continuidad nomás. Sin solución de continuidad. ¿Y por nada que pagar, pues? Listo. Sí, no, no. yo estoy... Se van. Que salió el tema, o sea, el alcalde lo puso. Se van nomás. Sigo yo. Es dura la vida, ¿cierto? Se van nomás. Tampoco te dan al ministerio. ¿Ah? Una administradora ¿A cómo se llama lo que se las dan? corporaciones están preparando una máquina de... Bueno, sin más que tratar, se levanta la sesión. Corporación de Derecho Público. No hay buen tema ese.